Hola a todos, les hago este video, chiquillos, para que pueda darles un resumen de la información de la Solemne 1. Como yo ya les había dicho, la idea era hacer un collaborate, pero considerando que hay muchos problemas de internet, hoy día hay un viento terrible, así que la verdad es que no nos íbamos a poder conectar, así que hice unos pequeños apoyos visuales, como lo pueden ver ahí, para que vayamos siguiendo un poco los contenidos que vimos hasta la clase 4. Ya voy a tratar de irles explicando cada uno de los conceptos que están aquí y de darles como la información relevante y que es importante que ustedes puedan realmente comprender para que puedan tener una buena evaluación y obviamente para que esto genere un buen aprendizaje para ustedes. Así que parto entonces aquí con la clase 1. Vimos nosotros Historia de la Educación Especial y si ustedes recuerdan, vimos eventos mundiales o internacionales y algunos eventos nacionales. Dentro de los eventos mundiales, yo destaqué solo dos eventos que son el concepto de normalización, que aparece en el año 1960, y la aparición del informe Warnock, que fue en 1978. Estos dos eventos es importante que ustedes los conozcan y que ustedes puedan saber de qué se trata. Nosotros dijimos en algún momento que la normalización es un concepto que lo que buscaba era normalizar las NE, es decir, que las personas que tienen NE o tienen discapacidad intelectual o tienen cualquier otro tipo de trastorno, en realidad lo que necesitaban era tener una vida lo más normalizada posible. Y eso se ve reflejado después cuando se crea el informe Warnock. O sea, ahí en el informe Warnock se toma todo lo que apareció primero en el concepto de normalización. Después de eso, yo destaqué aquí dos eventos nacionales importantes, que son la creación de la primera escuela para sordos en 1982 y la creación de las escuelas especiales. Si bien nosotros vimos una serie de eventos importantes a nivel nacional, el primer evento importante que abre las puertas a la educación especial es la primera escuela para sordos. ¿Ya? Eso lo van a encontrar en cualquier libro. Pero el primer hito o evento importante desde el área legislativa hacia la creación de la educación especial son todos los decretos que se crearon en el 1990. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en la Solemne 1, ¿cuál es el evento legislativo más importante de la educación especial en su proceso de creación, obviamente? Ustedes tendrían que poner ahí que son los decretos de 1990, ¿ya? Y ahí hay varios decretos que los voy a analizar después. Ahora, si yo les pregunto cuál es el hito más importante del inicio de la educación especial, del inicio solamente, es la creación de la primera escuela para sordos. La diferencia es que una es el inicio de la atención a la diversidad, que es la creación de la escuela para sordos, y el otro es el inicio legislativo de la educación especial en Chile. Entonces, yo por eso destaqué esos dos eventos importantes. Ojo ahí cuando lean la pregunta, si es que aparece. La creación de las escuelas para sordos es un evento nacional importante porque marca el inicio de la educación especial en Chile, pero el inicio legislativo de la educación especial es del año 90 hacia adelante con la creación de varios decretos que yo les voy a mostrar acá. Decretos importantes en el año 90, como ustedes ven aquí, son 4 decretos que ustedes tienen que comprender de manera global solamente de qué se trata cada uno de ellos. El primer decreto que está ahí es el 815, que se le llama el primer proyecto de integración de Chile. ¿Ya? Porque el decreto 815 lo que hacía era atención de estudiantes con trastornos de la comunicación,
con otros trastornos que antiguamente no tenían una atención, no podían realizar ingreso a las escuelas regulares, y se parte con este proyecto del decreto 815, donde se contrata un educador diferencial y los niños tienen la posibilidad de estar en aula de recursos y en aula común, pero era al revés de lo que hace el PIE. Por ejemplo, el PIE tiene la mayor cantidad de horas en aula común y algunas en aula de recursos. En este caso era al revés. Los niños estaban casi siempre en el aula de recursos y a veces, a medida que se iban adaptando, se los llevaba al aula común con los otros compañeros. Los decretos 87, 86 y 89, que se llaman planes y programas de estudio, lo que hace en el fondo es abrir las escuelas especiales. Todos los decretos que dicen aprueba planes y programas de estudio para la discapacidad visual, la discapacidad intelectual o la discapacidad auditiva en este caso, son programas que lo que hacen es abrir escuelas. En este caso, estos 3 decretos lo que hacen es aperturar las escuelas especiales en Chile. Anterior a esto no existían escuelas especiales que estuviesen debidamente legisladas por el Mineduc. Si bien existía la primera escuela para sordos, lo que no existía era una legislación vigente a través del Mineduc para poder tener un registro pedagógico y académico del funcionamiento de la escuela como de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿por qué el hito más importante se presenta con la apertura de estos decretos? Porque en el fondo es el hito legislativo que le permite a Chile aperturar escuelas especiales, teniendo planes y programas de estudio propios para cada una de las NE que se abren en estos programas. Estos decretos estuvieron en ocupación por muchos años. De hecho, se dejaron de ocupar hace muy poquito. Se dejaron de ocupar el año pasado, cuando empezó a regir el decreto 67. Ya, entonces, son decretos que se utilizaron por mucho tiempo, desde el año 90 hace aproximadamente 2 años atrás. Ya. La importancia que tienen ellos es específicamente la que yo les doy, es la apertura de las escuelas especiales en la forma en la que nosotros las conocemos hasta la actualidad. Sigo. Otros decretos importantes que vienen después del año 90, el decreto 291, que es del año 99, y el decreto 1300, que es del 2005. En el 291, lo que sucede es la creación de los grupos diferenciales que funcionaron hasta aproximadamente la creación de los PIE. Creo que en algunos lugares todavía existen en escuelas rurales algunos grupos diferenciales, pero en general mutaron. El grupo diferencial mutó hacia el PIE por un tema netamente económico. El decreto 291 no tenía una subvención para los niños, en cambio el PIE sí. Entonces, la creación de los grupos diferenciales, ¿qué es lo que hace? Atención a los niños que hoy en día nosotros conocemos como DEA. Los grupos diferenciales no tenían el objetivo de trabajar con niños que tuvieran NE permanente, sino que tenía el objetivo de trabajar con estudiantes que no tuvieran ningún diagnóstico permanente, pero que además tenían dificultades académicas porque su rendimiento académico era demasiado bajo. Ahí se crean entonces estos grupos diferenciales que tienen como objetivo trabajar con los DEA. Y posteriormente a eso se apertura con el decreto 1300 las escuelas de lenguaje, que ya ustedes conocen en su mayoría. Yo le puse ahí atención segregadora. ¿Por qué atención segregadora? Porque las escuelas de lenguaje en sí son escuelas segregadoras, trabajan solo con un tipo de diagnóstico y no permiten que el estudiante pueda tener un desarrollo social con otros niños que tengan otro tipo de diagnósticos o que al fin y al cabo no tengan ningún diagnóstico. Entonces, las escuelas especiales aperturan esta atención a la diversidad en el fondo, pero solamente para estudiantes que tengan TEL.
tel mixto y tel expresivo. Ya, eso es la parte más importante de los decretos. Ahora, 3 decretos que ustedes en su mayoría todos conocen porque son decretos que se trabajan diariamente. Por eso le puse ahí como título decretos que usamos diariamente. Y ahí están los ya famosos, el 170, el 83 y el 67. ¿Qué es importante que ustedes comprendan de estos decretos? A mi parecer, no es necesario que traten de aprendérselos de memoria. No lo intenten. El decreto 170, como yo lo dije en clases, es un decreto que en general uno tiene que estar consultando constantemente porque no logra uno aprenderse de memoria el 170, así que no pierdan tiempo en eso. En el 83 y el 87, si bien son más explícitos y más fáciles de comprender, también son decretos que uno puede ir consultando constantemente. Ahora, ¿qué es lo importante que ustedes aprendan de estos decretos? Yo les hice acá un detalle. Primero, el objetivo que cumple cada uno de los decretos. Por ejemplo, el 170 tiene por objetivo entregar una subvención para la educación especial. Por lo tanto, el objetivo no es la creación del PIE. Ojo ahí, no se vayan a confundir. El objetivo nunca fue crear los PIE. El objetivo del 170 es entregar una subvención para la educación especial. Ahora, ¿cómo yo voy a entregar esta subvención? A través del diagnóstico de las NE. Y ese diagnóstico de las NE se lleva a cabo a través del PIE. Eso sí, el PIE tiene una función aquí de ejecución, pero no es la meta. La meta nunca fue crear el PIE. ¿Qué es lo que busca? Busca equidad, como yo les puse ahí. ¿Por qué equidad? Y no igualdad, que también lo vimos en clases. Equidad porque en el fondo yo les doy la posibilidad a estudiantes que tienen menos recursos cognitivos de tener un apoyo especializado para que puedan rendir de igual manera que los estudiantes que tienen un desarrollo cognitivo dentro del promedio. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca como meta o fin último? Mejorar la calidad de la educación. Eso es lo que busca el 170. Y eso es lo que tienen que tener claro. En el fondo, el PIE es solamente el medio en el cual yo voy a generar la búsqueda de esta equidad. Después está el decreto 83, que su objetivo o su meta es trabajar con adecuaciones curriculares, como ustedes vieron ahí cuando hicieron un trabajo bastante bueno algunos de las PPT. ¿Qué es lo que busca el decreto 83? Busca diversificar la enseñanza. ¿Y cómo va a diversificar la enseñanza? A través de 2 recursos o 2 estrategias. A través de DUA y a través de adecuaciones curriculares. ¿Y qué es lo que yo voy a cumplir acá? Voy a buscar la meta de diversificar la enseñanza. No es necesario que ustedes se aprendan los tipos de adecuaciones curriculares que plantea, cómo se llama cada uno, si bien es muy bueno, si ya se lo saben, genial, los felicito. Pero no es necesario que se las aprendan una a una, porque en el fondo acá lo importante es que ustedes entiendan cuál es el objetivo y la meta que cumplen o que busca el Ministerio de Educación con la apertura y la creación de estos decretos. Después está el decreto 67, que como ya ustedes saben, evaluación, calificación y promoción. ¿Qué es lo que busca este decreto? Busca diversificar la evaluación. Entonces, el decreto 67 se transforma como en la segunda parte del 83. Es como el complemento. El 83 y el 67 son decretos que se complementan en la forma de llevarlos a la práctica en las escuelas. Yo no puedo diversificar la enseñanza si yo no tengo la posibilidad de diversificar la forma de evaluar. Y una de las grandes innovaciones que trae el decreto 67 es que evalúa el proceso y el resultado, no como era antiguamente, que solo se evaluaba el resultado, ¿ya? El resultado final. Acá se evalúa igualmente el proceso. Y bueno, detalles del decreto 67.
Tampoco es necesario que ustedes sepan mucho detalle. Lo vimos en clases, está en la PPT. Si ustedes tienen o quieren consultar algunos detalles, está bueno que lo sepan netamente para su poder funcionar en las escuelas. Pero a modo de Solemne 1, yo les voy a preguntar cosas más que nada relacionadas con los objetivos y las metas que cumple cada uno de los decretos, más que el detalle que tiene cada uno de ellos en su interior. Igualmente, insisto, si se lo saben y se lo aprendieron, genial, los felicito. Después, siguiente temática, rol del educador diferencial. Esto lo vimos en la clase 3, si mal no recuerdo. Y yo les hice acá, en este apoyo visual, un paralelo entre paradigmas. Dijimos que habían dos paradigmas para trabajar el rol de la educación del educador diferencial. Está el paradigma basado en el déficit y está el paradigma de la inclusión. Dentro del paradigma basado en el déficit, lo que a ustedes les tiene que quedar claro que se ocupa desde el nacimiento de la educación especial hasta, a mi parecer, hoy en día todavía se utiliza. Les voy a ir leyendo algunos de los paralelos que yo hice acá. En el paradigma del déficit está centrado en el alumno. En cambio, el paradigma de la inclusión está centrado en el aprendizaje. El paradigma del déficit está basado en el informe Warnock, que hace las categorías de necesidad educativa especial. En cambio, el paradigma de la inclusión está basado en el concepto de diversidad. El paradigma del déficit tiene una mirada asistencialista, ¿a qué nos referíamos cuando lo vimos en clases como mirada asistencialista? Dijimos que las educadoras diferenciales en general tendían a facilitarle todas las actividades a los alumnos, es decir, a bajarle la cantidad de insumos para las pruebas. Muchas veces las mismas educadoras diferenciales leían los libros para los alumnos. Muchas veces tendían a colaborarle en demasía en las evaluaciones y una serie de asistencia que en el fondo no generaba autonomía en el sujeto. Y llegamos a la conclusión de que todavía se usa además. En cambio, el paradigma de la inclusión busca y tiene una mirada potenciadora del aprendizaje, es decir, yo conozco a mi alumno, veo cuáles son sus potencialidades, es decir, qué es lo mejor que él puede hacer, y en base a esa característica de fortaleza, yo voy a generar un enlace para mejorar su aprendizaje. Es decir, si yo tengo un alumno que a lo mejor no le va muy bien en matemáticas, pero es muy bueno en música, yo puedo enlazar el potenciar la música a través de las matemáticas. Y voy buscando la forma. De eso se trata el paradigma de la inclusión. Y lo último dice ahí, paradigma del déficit está centrado en el diagnóstico para generar aprendizaje. En cambio, el paradigma de la inclusión está centrado en el diseño universal de las clases para generar aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estos paralelos hacen que uno vea realmente la diferencia entre lo que se está trabajando hoy en día y lo que se debería trabajar en una escuela inclusiva. Todo lo que está aquí en el paradigma del déficit son cosas que todavía se llevan a la práctica en las escuelas. En cambio, lo que está acá es lo que se supone de hoy en día en adelante nosotros deberíamos empezar a implementar en las escuelas. Hay escuelas que tienen una visión mucho más inclusiva que otras, ¿ya? Pero van avanzando a paso demasiado lento. Hasta el momento todavía se ve muy reflejado este paradigma del déficit en la forma en la que las educadoras diferenciales trabajan en las escuelas. En base a esto mismo que está acá, a este paradigma, basado en el paradigma del déficit, desde el año 90, como yo les decía, desde que se abrió la educación especial en Chile, los educadores diferenciales tenían dos funciones, que era evaluar e intervenir.
Nada más que eso desde el año 90 hasta, como dice ahí, el 2003. En el 2003 aproximadamente se les entregó otras funciones a los educadores diferenciales que no tenían antiguamente. Se les entregó la función de atención especializada, como dice ahí, y yo les puse ahí aula común y aula de recursos. Antiguamente, en el año 90, las educadoras diferenciales solamente trabajaban en su aula de recursos, no entraban al aula común. También se le dio la posibilidad de participar y tomar decisiones, de entregar estrategias para mejorar el aprendizaje y incluir y vincular a las familias y a la comunidad con el aprendizaje de los niños. Todas estas nuevas funciones que se les entregó cuando hubo una actualización de los programas de integración, una actualización del rol del educador diferencial, se vieron después reflejados en el trabajo que realizan los educadores diferenciales en las escuelas. Entonces, hoy en día, el rol que se le asigna a los educadores diferenciales son los 6 que están ahí. Primero está el rol de el evaluador, que es el que mayoritariamente se hace, que como ustedes ven ahí yo les puse el tips ahí de evalúa, San Evalúa, que se aplica siempre para el ingreso de los alumnos PIE. Después está el rol mediador, que lo puse ahí, no le puse detalle, pero la mediación tiene que ver con la posibilidad de que el educador diferencial genere una mediación entre el profesor y el alumno, entre el alumno y el aprendizaje, entre la familia y el profesor. Entonces, en el fondo, la mediación se genera como un canal de comunicación. Es como un nexo que se busca realizar dentro de los PIE. Después está el rol del educador, que como ustedes saben, ahí se aplica a través de la codocencia. Después está el rol de coordinador, que yo le puse acá jefe PIE, pero era como para que yo me acuerde en realidad. No sé si el coordinador es el jefe del PIE, pero yo le puse ahí como esa palabra. Está el rol de los apoyos, que es para complementar procesos educativos. Ese es el objetivo. El rol del apoyo lo que busca en el fondo es que el educador diferencial colabore y complemente procesos educativos para el profesor, para el alumno, para la familia, y ahí implica entregar guías, entregar tips, entregar herramientas, estrategias, recursos y todo eso. Y después está el rol del investigador, que en cierta medida yo creo que es el que menos se ocupa y que busca en el fondo recopilar información para el proceso educativo completo del estudiante. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la educadora de PIE cuando el alumno tiene muy baja asistencia al colegio? Comienzo a investigar, comienzo a buscar, a llamar a los papás, cito a lo mejor a reunión a la mamá, lo llamo por teléfono, me consigo el número, pregunto por qué ha faltado tanto, a lo mejor la mamá dice no, es que está enfermo, bueno, pido a lo mejor la licencia médica, si necesito contactarme con la dupla psicosocial para que vayan a ver al alumno, la dupla va a ir, va a realizar ese trabajo, y en ese sentido a eso se refiere con buscar información. En el fondo es estar al tanto de todo lo contextual que le puede pasar al estudiante. En el rol del investigador hay muchas situaciones de abuso o de maltrato que los educadores diferenciales pueden llegar a conocer a través de la ejecución de ese rol investigador. Así que en general se usa poco, pero es un rol que tiene un interés, o que debería tener un interés más alto para el proceso y el proyecto programa PIE. ¿Ya? Entonces, esos son los 6 roles actuales que tiene un educador diferencial hoy en día. Acá me faltó decirles que en la parte de coordinador, el coordinador tiene que tener 2 cosas importantes. Primero, tiene que ser una persona que tenga un dominio legislativo amplio de todas las políticas públicas, porque si yo no conozco la legislación vigente no puedo ser un coordinador.
Y segundo, como característica personal, tiene que ser una persona que tenga muchas características de liderazgo, tiene que ser una persona que tenga comunicación efectiva, tiene que ser una persona que esté capacitada para ejercer en coordinación con otras personas, o sea, tiene que tener un liderazgo efectivo, ¿ya? El resto, ¿qué más se me olvida? Bueno, en el rol del educador, ustedes saben que la codocencia se realiza en base al trabajo colaborativo que se realiza previamente con el profesor. Yo no puedo llegar a la codocencia como de brazos cruzados sin saber el objetivo de la clase y ahí voy a ver yo en qué colaboro. En realidad el proceso de educador implica que yo voy a llegar preparado a la clase, voy a llegar con el material que yo necesito y todo eso. En base a lo mismo, al rol del educador diferencial, se desprenden dos actividades que son importantes que realiza el educador diferencial. Uno es la codocencia, como yo les decía recién, pero que la codocencia es la consecuencia del trabajo colaborativo. Es decir, si yo no hago trabajo colaborativo, yo no estoy haciendo codocencia. Yo puedo entrar a la sala, yo puedo estar con los niños, yo puedo presenciar la clase, pero yo no voy a estar haciendo codocencia. Yo voy a estar ejerciendo como asistente de la educación o como asistente de aula. Si yo no hago el trabajo colaborativo, entonces no puedo hacer codocencia. Y mi función se va a remitir netamente a ser el asistente. Entonces, ¿cómo se debería realizar el trabajo colaborativo? Y acá yo les puse lo que se debería hacer. Profesor, educador diferencial y asistentes de la educación que colaboren con ese curso. Es decir, si hay un intérprete de lengua de señas, si hay un terapeuta, si hay un asistente de aula, yo debería hacer el trabajo colaborativo con todos ellos, porque todos ellos saben en qué pueden aportar para el proceso de aprendizaje del alumno, de los alumnos en realidad, porque el trabajo colaborativo se realiza en base a la clase completa y no se debe realizar en base a los alumnos PIE que yo tengo. O al menos así debería ser. Entonces, ¿cuál es el objetivo que busca el trabajo colaborativo? Y yo se los puse acá para que les quede claro. Busca diversificar enseñanza, estratificar la enseñanza, es decir, primero yo voy a generar diversificación, voy a buscar todas las formas de generar clases visuales, auditivas, kinestésicas, de ponerle recursos extra, de poner actividades entretenidas, de generar nexo o vinculación emocional con los alumnos, etc. Estratificar la enseñanza quiere decir que yo le voy a entregar estrategias a los niños, es decir, le voy a entregar la estrategia de comprensión lectora, de identificar la idea central e identificar ideas secundarias. Eso es estratificar la enseñanza. Yo no solamente voy a diversificarla, sino que en el trabajo colaborativo lo que yo tengo que hacer es incluir en la planificación estrategias que yo como educador diferencial o como psicopedagogo manejo y es importante que el profesor las ponga en práctica en su clase. Y en último punto, como último punto, ojo ahí, voy a atender a las NE. ¿A qué se refiere con atender a las NE? A que yo en el fondo voy a realizar adecuaciones curriculares después de haber diversificado y estratificado la enseñanza, porque hay alumnos permanentes que no van con el hilo de la clase por su característica cognitiva. Entonces ahí yo voy a aplicar adecuaciones curriculares. ¿Cómo aplico adecuación curricular? A través de PASI o a través de PAI. En algún momento el PAI como que se dejó de ocupar, de hecho es así, pero hay algunos colegios que todavía usan PAI cuando en realidad deberían ocupar solo PASI, ¿ya? El PASI es el programa de adecuación curricular individual y el PAI también lo es, pero el PAI lo que hace era trabajar con adecuaciones no significativas y el PASI trabaja con adecuaciones significativas. Bueno, en el fondo se llegó a la conclusión de que el PASI podía englobarlas todas,
¿ya? Adecuaciones significativas o no significativas. Por eso es que se dejó solamente como formato PASI, ¿ya? Pero hay algunos colegios que todavía usan PAI, por eso lo anoté ahí. Pero ojo, todos deberían actualizarse y pasar solamente a trabajar con el PASI, ¿ya? ¿Qué es lo que debería yo realizar como consecuencia de este trabajo colaborativo? Yo debería trabajar en la codocencia, ¿ya? ¿La codocencia qué es? Es la forma en la cual yo llevo a la práctica todo lo que yo dije que iba a hacer ahí, en ese trabajo colaborativo. Entonces, dentro de la codocencia existen estos 4 conceptos que son en el fondo enfoques, ya que está el enfoque de apoyos, el paralelo, el complementario y el trabajo en equipo. Ya, cada uno de ellos yo se los expliqué en clases, pero es importante que ustedes tengan claro que uno u otro siempre se debería aplicar en su mayoría todos. Ya, por ejemplo, yo debo hacer trabajo en equipo con el profesor, es decir, yo debo o puedo dividir la clase en 2, trabajemos en conjunto, una parte tú, una parte yo. La complementaria, yo siempre en todas las clases debería realizar un apoyo complementario, porque yo siempre en las clases voy a poder estratificar o diversificar la enseñanza, entonces siempre debería ser complementaria. La de apoyos y paralela, que en el fondo tiene que ver con una con el apoyo a los estudiantes y la otra como la subdivisión del grupo curso, en general, si somos 2 profesoras las que estamos trabajando en el aula, una de las mejores estrategias es dividamos el curso en 2, tú trabajas